Muy bien, bueno, eh, primero, antes que todo, buenas noches. Gracias a Henry y a Molina por darme la posibilidad de dar esta charla, ¿no? Especialmente a ellos dos. Y bueno, es un placer poder compartir mi colección con ustedes y espero que pasemos un rato agradable y entretenido. Eh, Antes de comenzar con el tema, primero les voy a contar un poco cómo llegué a armar esta colección, porque la verdad que yo aprendí un par de cosas. Todos somos filatelistas y sabemos que nuestras colecciones empiezan de esta forma, ¿no? Con una caja y acumulando material. Y tiene la particularidad que este material es un material, podríamos decir, extremadamente moderno, ¿no? Es un material del siglo XX. Eh, de- eh, yo estaba acostumbrado a hacer algunas colecciones relativamente modernas. Eh, He armado alguna colección de la emisión Labrador de Argentina de 1911, alguna colección del centenario de la Revolución de Mayo de 1910, pero nunca había armado una colección moderna como de este periodo que va desde el año 67 al año 2007. Eh, la idea de armar esta colección provino de una idea original de otro filatelista que había armado una colección de inflación argentina, y la característica que tenía era que mostraba un montón de tarifas de este periodo, pero que los servicios que estaba mostrando eran servicios extremadamente variados. O sea, me mostraba una tarifa con una carta simple, me mostraba otra tarifa con un expreso, otra con un certificado, otra con una carta al exterior. Trataba de graficar todas las tarifas, con lo cual, si lo que se quería mostrar era el efecto de la inflación, al no mantener constante una variable, que era el servicio prestado, no se podía observar muy claramente cuál era el efecto que la inflación estaba sufriendo sobre las tarifas postales y cómo estaba reaccionando el correo en la aplicación de estas tarifas. Eh, yo puse esta frase de Marco Aurelio que dice que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho, y todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Porque mi propia opinión era que una carta simple, la verdad, no podía traerme mayor interés filatélico. Y la verdad que el tiempo me obligó a cambiar la perspectiva esta y a buscar otra verdad. En esta primera caja que estábamos mostrando, había un montón de aspectos y había una perspectiva completamente distinta que yo estaba ignorando. La filatelia moderna también podía traerme varias sorpresas. ¿Y qué es lo primero que noté? Lo primero que noté fueron dos cartas, una de 70 centavos enviada en el año 74 y otra de 75 centavos enviada en el año 2000. Si nos encontrábamos con un alien y este marcianito recién bajado de su ovni miraba estas dos cartas, iba a decir que la Argentina era un país maravilloso y que en 26 años solo había un 7% de incremento en las tarifas y que prácticamente no había inflación. Esta era otra perspectiva de la que hablaba Marco Aurelio, y la verdad que estas dos cartas no son comparables. Esto es completamente erróneo, porque estamos hablando de dos monedas distintas. Los 75 centavos representan 75 millones de pesos de la carta original, porque ya habíamos cambiado a esta altura 4 veces la moneda.
¿Qué otras cosas o qué otros aspectos encontré adentro de esa caja que estaban un poco ocultos y que no podía distinguir o que no sabía valorar por la perspectiva que tomaba yo sobre esta filatelia moderna? Primero que estamos hablando de 40 años en la historia postal, cosa que es un periodo de tiempo bastante significativo. En este periodo de tiempo se aplicaron 117 tarifas postales distintas. Hay 5 cambios de signos monetarios, realizó la República Argentina. Empezamos con los pesos moneda nacional y terminamos con los pesos convertibles. Encontré, por ejemplo, correspondencia con destino a las Islas Malvinas, que es un territorio en disputa de la soberanía. Encontré el uso de sellos postales que estaban elaborados, que estaban confeccionados, estaban destinados específicamente para el uso de un servicio y que permitían realizar algunos franqueos isolatos. Y si hacemos un cruce entre la fecha de emisión del sello postal y la fecha de vigencia de la tarifa, podemos encontrar que hay algunos sellos o algunos franqueos isolatos que son de extremadamente una duración muy corta. Paulatinamente el correo fue utilizando los sellos postales con un valor facial como si fuera moneda, porque la verdad que no correspondían a ninguna tarifa específica y se iban combinando los sellos para poder franquear la correspondencia. Me encontré dentro de esa caja con tarifas en épocas de inflación y de hiperinflación que resultaron bastante entretenidas. Encontré correspondencia a las Islas Malvinas destinada impuesta durante el conflicto bélico con Gran Bretaña. Encontré sellos, correspondencia franqueada con sellos de 2 signos monetarios distintos. Como Argentina cambió su línea de moneda, se continuaba utilizando la línea anterior, los sellos postales de la línea anterior y la nueva línea, el nuevo peso, y esto nos da franqueos con 2 signos monetarios diferentes. El correo empieza a abrir agencias distintas, agencias mini-post y unidades postales. Evidentemente la inflación hace que los sellos postales pierdan su valor facial y esto nos da origen a franqueos muy lindos porque son franqueos múltiples con mucha cantidad de sellos postales. Adentro de esta caja también estaban las tarifas postales con menor vigencia en la filatelia argentina. Adentro de la caja también encontramos sellos postales que no tenían valor facial y esto fue una solución del correo para poder franquear el tema de la inflación y la necesidad de emitir sellos postales. Encontré que en este periodo que estoy analizando, el correo argentino abandonó su monopolio postal y empezaron a funcionar correos privados, donde el correo perdió prácticamente gran parte del manejo y del dominio del mercado postal. El volumen se transfirió prácticamente a todos los correos privados. Y encontré también dobles franqueos de cartas franqueadas con sellos del correo oficial y cartas franqueadas con correos del sello del correo privado. La verdad que todos estos aspectos hicieron cambiar un poco mi perspectiva y darme cuenta de que la filatelia moderna también tiene cosas que son muy lindas para investigar. Y un montón de aspectos que no se dan en otro tipo de filatelia, en otros periodos. Me ayudó mucho para armar también la colección cuando
Miguel Ravignani y Rodolfo emitieron su libro de las tarifas postales en épocas de la inflación. Recién dijimos que había 117 tarifas distintas, algunas de las cuales yo, acumulando sobres y acumulando material, pude ir comprobando, pero la verdad que este libro fue el impulso final para poder desarrollar esta colección. Yo voy a pasar a mostrarles ahora las hojas de mi colección, donde básicamente lo que estoy haciendo es indicando cuál es el índice de precios al consumidor que se registra anualmente para poder tener una idea de la inflación. Voy a detallar cuál era la tarifa y qué periodo de vigencia tuvo y cuántos días tuvo de vigencia esta tarifa. Y voy a hacer algunas acotaciones, no del orden político, simplemente voy a enunciar quién ejercía la presidencia de la República en determinado periodo, simplemente porque entiendo que la política económica está subordinada en alguna medida a la política y ejerce una influencia significativa. Y lo que estamos estudiando, en definitiva, estamos analizando y estudiando las tarifas postales. El estudio lo comienzo en el año 1967 porque la tarifa fue de 20 pesos moneda nacional y esta tarifa tuvo una vigencia de 1.705 días. Como dije anteriormente, siempre voy a mantener el mismo servicio postal para que podamos ver cómo está evolucionando y cómo va cambiando la tarifa postal. El servicio postal básico que vamos a estar analizando, que desarrollé la colección, es la carta simple del primer porte interno. Y en este primer periodo, mientras dura la tarifa, en estos años, 67, 68 y 69, lo estoy ejemplificando con el mismo sello postal, la misma emisión postal, porque en alguna forma me está mostrando que existe una continuidad y una estabilidad. Vemos tres cartas sencillas de 20 pesos moneda nacional, una de ellas franqueada en Catamarca. Recién estuvimos hablando con el amigo Rodolfo que es de Catamarca y me contó alguna particularidad de esta localidad, Los Varela, y me contó que, por ejemplo, la correspondencia no se despachaba de 2 a 3 de la tarde, porque en ese periodo en esta ciudad no había luz eléctrica y se suspendían las actividades del correo. Pasamos entonces a la próxima presentación. La próxima hoja es del año 70. Tenemos una inflación en este año del 13%, del 13.6%. Se mantienen los 20 pesos, pero aquí ya empieza a cambiar la denominación monetaria de la moneda argentina y empieza a tener vigencia el peso ley 18.188. Obviamente tenemos un gobierno militar, un gobierno de facto. Y estoy ejemplificando el cambio de moneda con la carátula, con la portada, no carátula, perdón, con la portada de un diario, el diario Clarín, que es un diario de amplia circulación en Argentina. Se mantiene el mismo sello, a pesar de haber cambiado la moneda, el correo argentino sigue utilizando todavía el mismo sello con San Martín de 20 pesos, moneda nacional. Seguimos ejemplificando el año 71 y acá ya tenemos un sello que está emitido con la nueva denominación de 20 centavos. No hubo de 20 centavos sellos ordinarios, solamente hubo conmemorativos. Pasamos al año 71
donde el índice de inflación pasa a ser también del 35%, casi el índice anual. La tarifa cambió a 25 centavos de la nueva denominación, pesos ley, y lo que tenemos aquí es una carta que está dirigida a las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas, como todos saben, es un territorio que está en disputa de la soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña, y lo lindo de esta carta es que como se considera que las Islas Malvinas son territorio argentino, está franqueada con una tarifa de porte interno, una carta simple de porte interno. Esta carta está impuesta en Comodoro Rivadavia, está recepcionada en Puerto Stanley o Puerto Argentino. Y un hecho lindo de destacar es que la correspondencia se recepcionaba en las Islas Malvinas o se recepcionaba en territorio argentino cuando provenía desde las islas hacia el territorio argentino, y se había celebrado y se usaba este matasello de declaración conjunta, donde el Reino Unido de Gran Bretaña y Argentina lo que habían establecido con el propósito de fomentar las comunicaciones entre ambos territorios era que las cartas se franqueen con importe de carta interna para los dos sentidos de circulación, y que se matasellen con este matasello de declaración conjunta de Buenos Aires, y así poner la correspondencia bajo un paraguas legal y que puedan circular con portes internos. Aquí es útil mencionar y empezar a observar que los sellos empiezan a ser sellos que están emitidos con un fin específico y están respondiendo, son sellos de servicio y están respondiendo al porte de la carta interna. En este caso está emitido este sello de próceres y riquezas de tamaño reducido de la tercera emisión. Es del año 72, donde la tarifa llegó a 50 centavos, se mantuvo vigente por 291 días, casi un año. Se da el caso de algunos múltiples lindos, como el de abajo. Y lo que tenemos es que está franqueada con un sello que está destinado exclusivamente a esta tarifa. Lo mismo nos ocurre con la próxima tarifa, que es del año 73, donde ya el índice de inflación empieza a ser del 60%. También tenemos un sello de 70 centavos que es un sello de servicio, que es un sello que está emitido específicamente para el uso de esta tarifa. Y políticamente hay un gobierno constitucional que comenzó a regir en mayo de 1973. Dura pocos días. Perón estaba proscripto, según decían, y Cámpora después asume el gobierno, renuncia y se llama nuevamente elecciones y asume Perón. En el año 74 la inflación es del 24.20%, la tarifa pasó a $1.20, dura 290 días. La presidenta es María Estela Martínez de Perón, por el fallecimiento de Perón, y pasamos, si es que esto funciona adecuadamente, al año 75. La tarifa cambia a 2 pesos, el índice de inflación es del 182% anual, el múltiple se empieza a poblar en las cartas y se produce el rodrigazo. Esto es una abrupta devaluación
el alza de precios es monumental. Y hablando en español antiguo, aquí comienza la joda, porque nunca más en Argentina va a haber un índice menor al 100% durante un largo periodo. Aquí los índices de inflación empiezan a dispararse y este fue el famoso Rodrigazo, una deflación monumental. Una cosa es mencionarla, otra cosa es vivirla. Muchos de los argentinos que estamos hoy presentes en esta reunión vivimos esto de la inflación y la verdad que lo sufrimos muchísimo, ¿no? Para que ustedes se den una idea, el dólar pasó de 10 pesos en esta época a 26. Así que fue bastante abrupta la devaluación. En el año 75 se cambia también la tarifa, vamos a 245 días de vigencia. La tarifa es de 6 pesos. Tenemos un sello emitido para este fin. En el año 76 la inflación se va al 444.10%. Nos vamos a un sello de 12 pesos, también emitido para este fin. Ya empieza un gobierno de facto, empieza el gobierno del general Videla, empieza el proceso de reorganización nacional. La tarifa postal cambia posteriormente a 15 pesos, dura 148 días, cada vez estamos con tarifas más cortas. Tenemos sello para esta tarifa y también tenemos algunos múltiples. 156 días dura la tarifa de 20 pesos, también con un sello emitido tal fin. Y aquí no solamente varía la tarifa, sino que también varía el porte de la carta, que pasa de 50 gramos a 20 gramos. O sea que en realidad, si vamos a términos de servicio, el incremento es bastante mayor. En el año 77, la inflación llega al 176%. Tenemos tarifas de 30 y de 40 pesos que duran respectivamente 121 y 64 días, perdón. Y aquí comienzo a estudiar un poco lo que son los franqueos isolatos puros, digamos, donde están franqueada la correspondencia con un sello que está creada a tal fin. Y lo que hago es cruzar la tarifa, el primer día de vigencia de la tarifa y el primer día de circulación del sello, y este cruce me da la cantidad de días que yo puedo franquear una carta con un sello isolato. Si nosotros vemos, hay tarifas y hay sellos donde realmente el periodo es bastante corto. Para la tarifa de 110 pesos, el franqueo isolato con el sello respectivo de 110 pesos solo pudo darse durante 14 días. Lo mismo pasa con la tarifa de 120 pesos, durante 20 días solamente se podría haber franqueado con un sello isolato de 120, o 28 días para el sello de 130 pesos. Aquí tenemos una carta franqueada con un sello de 40, y este sello de 40 se pudo usar solamente se pudo usar como franqueo isolato en una carta para esta tarifa únicamente durante 34 días.
Voy a pasar a la próxima hoja, si es que esto me lo permite. Ahí estamos. Pasamos al año 78, el año del Mundial. Aquí tenemos la carta con un franqueo isolato de 110 pesos, índice de inflación del 175%. Ya estamos en tarifas que duran 60 días únicamente, ¿no? Tarifa de 120, 130 pesos que duran 59 y 75 días. Sello con franqueo con sello isolato de 130 pesos que se puede dar durante 28 días únicamente. Aquí realizo el mismo análisis, pero cambia la emisión del sello. Es bastante importante ver el esfuerzo que está haciendo el correo para emitir un sello que responda al servicio. Generalmente el sello siempre se pone en circulación en forma posterior a la modificación de la tarifa, ¿no? Quiere decir que el correo no daba tiempo a emitir el sello. La necesidad de incrementar la tarifa postal era mayor que la posibilidad de emitir los sellos. Para este caso particular de una tarifa de 180 pesos, el sello isolato se puede usar nada más durante 17 días. O sea que esta carta, franqueada con un sello único de 180 pesos, la podemos encontrar únicamente usada en 17 días. Año 79, 159%. Las tarifas siguen siendo breves, promedio de 60 días, promedio de 2 meses. Los respectivos gobiernos hacen esfuerzos para controlar la inflación, y en este periodo los argentinos nos vamos a acordar de la famosa tablita de evaluación del ministro de Economía Martínez de Oz, donde establecía qué valor iba a tomar el dólar día a día. El valor obviamente iba a ser menor cada día. Esto se hizo durante 8 meses, de enero a agosto del año 79, y la inflación aumentó muchísimo más que la devaluación programada, afectando al sector exportador gravemente, y no logró cumplir con su cometido de frenar la inflación. Cambian las tarifas, siguen cambiando a un ritmo de 60 días, 240 y 260 pesos para el año 79. Acuérdense que en esta moneda empezamos con una tarifa de 20 centavos, ¿no? 20 centavos en el año 71. En 8 años ya estamos en 260 pesos de tarifa. Año 79, 310 pesos. Seguimos con 60 días promedio de tarifa. Seguimos con sellos para uso de servicio. Acá encontramos una cartita que está dirigida a Osvaldo Bergoglio. Vaya uno a saber si era pariente del Papa o no. Algún cordobés por ahí está al tanto de esto. Pasamos al año 80, la inflación sigue en el orden del 100%, las tarifas siguen manteniéndose durante promedio 60 días, 2 meses de tarifas es lo que duran, la inflación sigue gobernando, y aquí tenemos tarifas de 350 y de 400 pesos. También con sellos que está destinado, en el caso de 350 pesos, sello emitido específicamente para el uso de esta tarifa.
franqueo de 450 pesos y de 500 pesos, franqueos de 600 y 700 pesos, pasamos al año 81, donde el índice de inflación va al 164%, y donde aquí se produce una de las frases icónicas de la economía argentina, y era: el que apuesta al dólar pierde. Un ministro de Economía dijo que el que apostaba al dólar perdía, lo que se volvió una frase icónica de la historia argentina, y el dólar, que en el mercado libre cotizaba a 2.000 pesos, saltó automáticamente a 10.000. Así que siempre se cumplió la advertencia del señor Lorenzo Sigó, y el que apuesta al dólar nunca perdió en la Argentina. Año 81, continuamos, aumenta cada 60 días la tarifa, 900 pesos, 1.100 pesos. Les recuerdo que cuando comenzamos en el año 71, la tarifa era de 20 centavos. Pasamos a tarifas de 1.300 y 1.500 pesos. Hay un cambio en la presidencia de facto, sube el general Galtieri. En el año 82 nos vamos a una inflación ya del 343%. La tarifa se va a 1.700 pesos. Aquí empezamos hay un sello, el sello de 1.700 pesos se emite y después se resella con la leyenda de las Malvinas son argentinas. Y esta tarifa de 1.700 pesos es la tarifa que se utiliza durante el conflicto bélico del Atlántico Sur. Vimos que la correspondencia que se destinaba a las Islas Malvinas tenía tarifa de carta simple de porte interno. Esto se continúa. Y para representar una carta que en el periodo del conflicto bélico con el Reino Unido de Gran Bretaña utilicé esta, que es una carta que está retornada al remitente y que tiene la característica de estar matasellada por una oficina postal del Ejército Argentino. En este caso es la oficina postal número 17, que tenía asiento en Río Gallegos. Y la particularidad de esta carta es que se remite nuevamente al emisor, porque no dice a qué unidad pertenece el soldado, y era imposible llevarla a destino. Cuando terminó el conflicto bélico, en esta oficina postal había 40 toneladas de correspondencia que no pudo ser distribuida y que el ejército no sabía cómo retornarla a sus remitentes, y lo que hizo fue armar remesas a todas las sucursales de correo, y que todas las sucursales de correo se encarguen de remitirla nuevamente a sus emisores. Ya hay una emisión de sellos nuevos, empiezan a circular los sellos de flores argentinas. La tarifa se va a 2.000 y a 2.400 pesos. Siguen durando las tarifas promedio de 60 días. Nos vamos a 3.000 pesos de tarifa en el año 82.
El índice de inflación ya está en el 343%. El año 83, ya las tarifas se reducen su periodo de vigencia notoriamente. 39 y 32 días respectivamente para la tarifa de 4.000 y 4.500 pesos. Fíjense el índice de inflación, 433.7%. $5.000 y 5.500 pesos. Se reduce nuevamente el periodo de vigencia de la tarifa, 25 y 21 días. Tarifa corta. Año 83, comienza a circular una nueva unidad monetaria. Se deja de utilizar el peso ley 18.188 y pasa a circular el famoso peso argentino desde el mes de junio del año 1983. Ya pueden ver en la tablita de conversión cómo va perdiendo ceros la moneda argentina. Esta tarifa de 60 centavos de pesos argentinos hubiesen representado 6.000 pesos de pesos ley 18.188 y 600.000 pesos de la primitiva moneda nacional que vimos en la primera de las hojas de esta colección. Aquí, a pesar del cambio de moneda, continúa el correo argentino con la práctica de seguir utilizando los sellos en stock en vigencia. Se utilizan sellos de pesos ley. Fíjense que para franjear 6.000 pesos, 60 centavos, se utilizan 6.000 pesos ley, o sea, 6 sellos de 1.000 pesos de la antigua denominación. Seguimos con tarifas cortas de 30 días. Fíjense cómo fuimos reduciendo el periodo de vigencia, ¿no? Cuando estábamos hablando de un promedio de 60 días, ya estamos hablando de un promedio de 30 días, 70 y 80 centavos respectivamente. Franqueos todavía, para el primero de los casos, con sellos de moneda nacional, y el segundo de los casos combina sellos de las dos denominaciones. Tiene el sello de 10 centavos de moneda de peso argentino y tiene 2.000 y 5.000 pesos ley para completar el franqueo. Seguimos en el año 83. Seguimos con franqueos combinados o con franqueos directamente, como es la segunda de las cartas, que están hechos en pesos de la antigua denominación. El franqueo va de 90 centavos y de un peso 10. El del peso 10 ya dura nuevamente 61 días. Y aquí aparecen los sellos, los sobres con sellos combinados, ¿no? De dos denominaciones distintas. La Argentina retorna nuevamente a la democracia. En diciembre de 1983 asume la presidencia de la Nación el doctor Ricardo Alfonsín. Se acaba el proceso de reorganización nacional y el gobierno de facto. Gracias a Dios fue el último gobierno de facto que tuvimos, y a partir del 83 Argentina retorna a la democracia. La tarifa va de $1.50 y $1.80, dura 24 y 48 días respectivamente. El retorno de la democracia vino con un poquito de inflación. Aumentó un poquito. Del 433 nos fuimos al 688.7%. La tarifa va a $2 y $2.20.
Y acá aparece algo novedoso, algo pintoresco, y son las agencias mini post. El correo argentino trata de acercar el correo a los centros básicamente turísticos. Aquí Santa Teresita y San Clemente del Tuyú son dos zonas balnearias de la costa atlántica argentina. También estas agencias mini-post son pequeñas agencias que estaban en centros turísticos, en estaciones de subte, en estaciones de tren, y en lo que trata de hacer el correo es utilizar, acercar el correo a la gente para que se sigan utilizando y fomentar el uso de los servicios, ¿no? Seguimos todavía utilizando sellos de dos líneas monetarias distintas en el segundo de los sobres. La tarifa evoluciona a 2 pesos con 50 y a 3 pesos con 50. También es muy corta la vigencia, 43 y 29 días respectivamente. 4 pesos con 30 y 6 pesos. La verdad que uno ve así armada la colección, pero encontrar a veces estas 117 tarifas distintas y encontrar un sobre de cada una, a veces se vuelve algo complicado. No nos olvidemos que estos son cartas simples, no hay otro tipo de servicio, con lo cual el universo de búsqueda se reduce, no hay otro tipo de correspondencia. Seguimos en el año 84. Fíjense la cantidad de tarifas que hay en el año, ¿no? 37 días, 24 días, 23 días es lo que duran en promedio, 8 pesos, 9,50, 11,50. Aparecen los múltiples, fíjense, esta carta está abierta por 3 lados para poder exponerla. En este periodo no podemos decir que es el múltiple mayor conocido, como solemos hacer en otras emisiones más estudiadas, pero no dejan de ser interesantes y no dejan de ser lindos. Y en la medida que los coleccionistas vayamos dando a conocer nuestras colecciones y empecemos a mostrar este material, vamos a poder ir estableciendo a ver cuál es el múltiple mayor conocido. También fíjense que tenemos la carta de 11 pesos con 50 franqueada con un franqueo mecánico, una carta de Celulosa Argentina, una empresa nacional, fabricante de pasta celulósica, y las empresas usaban frecuentemente este tipo de franqueo, cargaban las máquinas franqueadoras, tenían un permiso especial del correo. Aquí vemos que, por ejemplo, este caso Celulosa tenía el permiso número 352, cargaban su máquina con pesos y esto le permitía franquear en su propia sede, en su propia oficina, en su propio lugar, su correspondencia. Pasamos a fines del año 84 y acá encontramos la tarifa de 14 pesos argentinos que solamente tiene 18 días de vigencia. Franqueada con estos sellos, un sello de 10 pesos argentinos, 3 y 1 peso. Estos son los 14 pesos de esta tarifa que solamente circuló durante 18 días. 15 días de vigencia para la tarifa de 25 pesos
en un franqueo mixto con 2 sellos de 10 pesos argentinos y un franqueo mecánico de 5 pesos. Esto conforma el franqueo total de 25 pesos, únicamente vigente durante 15 días. Franqueo de 35 pesos, en el año 85 se logra disminuir un poco la inflación, se va al 385%, la tarifa es de 35 pesos argentinos y ya empiezan a aparecer múltiples más importantes, ¿no? Esta carta, que está expuesta de frente y está escaneado el dorso a tamaño reducido, tiene 25 sellos de 1,20 y 20 sellos de 20 centavos. Año 85, tarifa de 45 y 60 pesos, 30 días. Y llegamos al año 85, viene el Plan Austral de Sorruil, sigue siendo el presidente Raúl Alfonsín, y lanzan una política de shock contra la inflación, como dice el diario, y lanzan el peso argentino. Acá tenemos 3 cartitas, una ya con el sello emitido de 8 centavos y medio. Fíjense que aparece el medio centavo. Franqueo mixto con dos monedas diferentes y franqueo directamente para la misma tarifa en pesos argentinos. O sea que acá podemos ver cómo trata el correo de adaptarse, ¿no? Utiliza la antigua moneda, utiliza un franqueo mixto con nueva y vieja moneda y directamente la tercera carta un franqueo con sellos de la nueva denominación. También es interesante ver la tabla de conversión, ¿no? Porque estos 8 centavos y medio de australes son 85 pesos argentinos, pero representarían 850.000 pesos de los pesos ley, 18.188, pero representarían 85 millones de pesos moneda nacional, que es la moneda con la cual empezamos esta colección. Y recuerden que la tarifa era de 20 pesos moneda nacional. Del año 67 de 20 pesos, hoy, en el año 85, en junio del 85, la tarifa esa de 20 pesos sería de 85 millones, si no se hubiese realizado nunca el cambio de moneda. Año 86, el plan austral tiene algún efecto en la economía. Pasar de una inflación del 385 al 80%, al 82%, la realidad es sacarse un 300% de inflación de encima, es algo maravilloso. Las tarifas duran un poquito más, 60 días, 50 días, franqueos mixtos. Tarifa de 11 y de 12 centavos, 30 días y 59 días respectivamente. Tarifa de 13 y de 14 centavos, que duran 30 días. Aquí aparece las unidades postales. En este caso es una unidad postal en Barranqueras, en el Chaco. Es el caso de la segunda carta. Las unidades postales funcionaban en distintos negocios, en locutorios, en librerías,
en centrográficos. El correo trata de realizar y de tener mayor apertura comercial, mayor cantidad de sucursales, y le da participación a privados también en tener una unidad postal. Atendían prácticamente todos los servicios postales, no despachaban cartas documento, pero es una estrategia comercial del Correo Argentino para difundir sus servicios. Año 87, las cosas empeoran un poco económicamente, ya vamos a una inflación del 175% casi. Volvemos más o menos a 60, 70 días de vigencia de la tarifa. ...20 y 30 días de vigencia de tarifa. La tarifa de 17 centavos dura exclusivamente 20 días. Se hace difícil conseguir el material, es muy poca la vigencia. A estos 20 días hay que sacarle sábados, domingos, hay que sacarle eventuales días no laborables, que en estos periodos había demasiados por huelgas. El gobierno de Alfonsín estuvo caracterizado por tener que soportar extremada cantidad de huelgas laborales, básicamente, bastantes paros generales. Y señores, el Correo Argentino trata de ponerle una solución a la carrera en la emisión de sellos y emite sellos postales sin valor postal. Este sello con la viñeta del buzón, del típico buzón de Correo Argentino pintadito de rojo, era el equivalente a una carta simple de 20 gramos, primer porte de carta interna. El correo la autodenomina como la estampilla fuerte. No sé dónde estaba la fuerza de la estampilla. Cómprela hoy y utilícela en cualquier momento. Había una chequera de 10 sellos postales, que es la que está expuesta. También había el mismo sello en color verde, que servía para una carta de doble porte. Comienzan a circular en junio del 87 y este sello mantiene la circulación hasta el año 93. Y va tomando, evidentemente, lógicamente, el valor de la tarifa vigente para cada momento, ¿no? Las tarifas duran ya 30 días en promedio, 30 días la tarifa de 20 centavos, 40 días la tarifa de 22 centavos. Les recuerdo que conseguir este material son cartas simples. Uno parece que es una tarea menor, una tarea sencilla, pero la verdad que encontrarlas todas es bastante complicado. Los franqueos aquí ya se complementan también con sellos postales y valores de máquina. Y aquí aparece un hecho comercial para el Correo Argentino bastante importante. En el año 87, el Correo Argentino deja de lado el monopolio postal y aparecen las empresas privadas. Empresas privadas que antes existían, pero que no tenían el transporte de correspondencia entre particulares. Y la característica de esto es que el correo oficial, el Correo Argentino, empieza a perder participación en el mercado postal. Para darnos una idea, en el año 97, la participación del correo privado era del
67%, y para el año 2007, o sea, 10 años después, la participación en el volumen despachado de cartas simples era del 32%. O sea que el correo pierde muchísima de su participación, el correo oficial pierde muchísima de su participación en el mercado. Esta colección sigue al correo oficial, no sigue al correo privado, y esto es un factor más que empieza a complicar la obtención del material. Cada vez es menor el material. Tarifa de 25 centavos, dura 24 días. Justo conseguí 2 cartitas mataselladas con franqueos mecánicos del primer y del último día de circulación, un hecho pintoresco. Fíjense que son evidentemente sobres comerciales, son sobres ventana. Desde el punto de vista filatélico, el sobre ventana pierde un poco el encanto porque no sabemos bien quién era el destinatario. Pero bueno, es lo que hay. Hay que seguir buscando la tarifa. Las empresas, la mayor volumen de correspondencia es correspondencia comercial, distribuían sus facturas y esto lo hacían franqueando con franqueo mecánico directamente en cada una de las empresas. Y así llegamos a la tarifa de 30 centavos, vigente desde el 5 de octubre del 87 al 12 de octubre del 87. Señores, 7 días de vigencia, y les presento a la tarifa de menor vigencia del correo argentino y por ende de la filatelia argentina. No hay en la filatelia una tarifa de menor vigencia que esta, 7 días solamente, 30 centavos. Esta carta está impuesta en la estafeta 4 de Bahía Blanca, con destino no sabemos dónde porque es un sobreventana, pero estoy contentísimo de haberla obtenido y de poder tenerla. Esto es un descubrimiento, puedo decir, de la filatelia, porque hasta ahora nadie había percatado o puesto de relieve este aspecto. Vuelvo nuevamente a agradecerle a Ravignani que me pudo confirmar con su libro los periodos de vigencia de las tarifas, pero esta carta es una de las joyas que se encuentran en una caja como la que vimos en la primer pantalla de esta presentación. Esa caja que estaba llena de sorpresas contenía cosas como esta. Una carta simple, sencilla, sin demasiadas pretensiones, pero de una importancia postal, entiendo yo, significativa y relevante, por ser la tarifa de menor vigencia en la República. El año 88 se despega nuevamente con la inflación acelerada, 387%, 90 días de vigencia, 65, 80 y 95 australes. Aquí tenemos la tarifa de 95 australes que tiene solamente 14 días de vigencia, también una tarifa de vigencia extremadamente corta. Yo empecé a resaltar cuáles eran las de menor vigencia y desterré todos los que sean menores a 20 días. Destaqué únicamente aquellas cartas cuya tarifa tenía una vigencia menor a 20 días. Esas son las que empecé a destacar.
Año 88, sigue el año 88, una nueva tarifa, 30 días, duran en promedio un mes las tarifas, 1,10 peso, 1,30 peso, serie de flores, no hay sellos, servicio, son todos sellos moneda, todos los sellos, no hay franqueos específicos, acá no podemos ver el isolato, no puede existir, son 30 días. Alfonsín larga el plan primavera, dura lo que dura la primavera, no tiene mayor efecto. Seguimos con el mal argentino que es la inflación. Año 88, 2,10 pesos, 2,20 pesos. Franqueo mecánico de 2,20 pesos en la carta. 29 días, 30 días y se modifica la tarifa. Tarifas de promedio de 31 días. 2,30 pesos, 2,40, 2,60, 2,80. Sellos moneda, franqueos múltiples, franqueos mecánicos. Segunda tarifa de menor vigencia. 13 días de vigencia. Una tarifa de 3,10 pesos. Y acá, señores, fíjense cómo se disparó el índice de inflación del 387 al 3.079,5%. Obviamente ya estamos en hiperinflación, ¿no? 13 días de vigencia. 18 y 22 días. Franqueo mecánico. Se hace difícil conseguir este material. Tarifa de 16 días, tarifa de 21 días. 10,80 pesos, 21 pesos. 25 pesos, tarifa de 20 días de vigencia. Asume la presidencia el doctor Carlos Menem. Bungibor, empresa agroindustrial argentina, presta a sus funcionarios para que sean ministros de Economía del gobierno de Menem, y se larga y se anuncia el plan Bungibor. Tarifas de 170 y de 240. Fíjense cómo salta, ¿no? De 25 salta a 170 pesos y a 240 pesos. Fíjense ya cómo es el franqueo, ¿no? Directamente se ponen los sellos mostrando su valor facial, y si hubiese empezado la carta antes y después de ponerle los sellos, deberían haberle cobrado una tarifa distinta, porque la verdad que el peso de la carta empieza a ser completamente distinto. Año 90, 2.314%, 430 y 820 pesos. Una carta franqueada ahí en Los Varela, en Catamarca. Esta es la segunda de las cartas que tengo de la Varela de Catamarca. La primera del año 67 es exactamente el mismo matasello. Y acá viene el plan Bonex. Plan Bonex, una maravilla. Se confiscaron todos los plazos fijos que tenía la gente. Se estima que más o menos el 60% de la base monetaria fue confiscada. Claro que le devolvieron Bonex, le dieron títulos públicos, bonos externos. De ahí la palabra Bonex.
Una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo. Recuerdo a la gente en los bancos, golpeando las puertas, reclamando sus depósitos. Yo voy ilustrando los billetes, fíjense que acá hay un billete de 1.000.000 de pesos. Año 90, en junio del 90 cambia el gobierno las tarifas y pone tarifa que es urbana y tarifa interprovincial, una tarifa diferenciada. Yo sigo el importe en esta colección, exhibo y sigo el importe de la tarifa interprovincial porque entiendo que es la que mantiene constante el valor de la carta simple interna. Ya estamos en 3.600 y en 4.000 pesos de tarifa. 4.800 y 6.000. El plan Bonex empezó a dar resultado. La inflación es del 84% en el 81%. En realidad da resultado porque el déficit fiscal, en cambio de financiarse con emisión, empieza a financiarse con endeudamiento. En 1992 comienza a circular el peso. Acá la tabla de conversión es bastante difícil, porque fíjense que 13 ceros perdió la moneda desde esta moneda nacional que estábamos hablando. Hoy esta tarifa de 76 centavos de pesos convertibles son 7.600 australes, 7.600.000 pesos argentinos, 76 mil millones de pesos ley y 7.600 billones de pesos moneda nacional. 13 ceros perdió la moneda. Esta tarifa de 76 centavos dura de 7.600 o de 76, empieza a durar ya bastante tiempo. La inflación se domina con el 17.50%. Aquí presento una segunda carta que tiene un franqueado mixto de un correo privado y un correo oficial. La carta está destinada a una casilla de correo, está impuesta en el correo privado OCA, y lo que hacía era el correo argentino era cobrarle la tarifa de carta simple interna por utilizar los servicios de casilla de correo. Había conflicto entre los correos privados y el correo argentino, y se dan estos casos para los casos de correspondencia que eran destinadas a casillas de correo. Franqueo mixto. Se franqueaba tanto por el correo privado como por el correo oficial. Y ya creo que esta es la última, no los aburro más. En el año 83, el índice de precios al consumidor pasa al 7.4%, y esta tarifa dura 14 años. Para el caso de la carta simple. Por eso termino la colección aquí, porque empecé con un periodo de estabilidad de 1.600 días, creo que eran, no recuerdo bien, 1.000 y pico de días, esa tarifa de 20 pesos moneda nacional, y aquí termino con una tarifa de 14 años de 75 pesos. Larga estabilidad tarifaria que dura, nada, 14 años, una inflación contenida de una forma espuria, financiando el déficit fiscal con endeudamiento, hasta que hoy vivimos lo que estamos viviendo. Camino a otra hiperinflación y camino a una
historia compleja de la carta simple, que todavía dura. Bueno, hasta aquí llegué. Esto es todo. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, Gustavo. Fantástica presentación. ¿Y qué tal búsqueda para llegar a esas tarifas que duraron 7 días? Sí, la verdad que es entretenido. Lo primero, Henry, que uno tiene que saber es qué tiene que buscar, ¿no? Así es. Cuando uno sabe qué tiene que buscar, el camino se le allana bastante. No obstante, es difícil poder encontrarlo, ¿no? Pero Miguel, aprovecho que está Miguel acá y le agradezco al trabajo que hizo Miguel, fue un trabajo maravilloso. Yo había podido armar las tarifas, me faltaba la confirmación de saber las fechas exactas y demás. Y esto fue un gran aporte para poder armar todo esto, ¿no? Algo entretenido. Creo que la idea de mostrar en la primera de las presentaciones de la primera pantalla esa caja donde había un montón de cartas era tratar algo, Henry, de hacer algo disruptivo, como se suele decir y como está de moda hoy en día, ¿no? Cuando mostré la primera vez esta colección, Andy me dijo, mira, tu colección tiene un rol cinematográfico. Y la verdad que yo entendí qué es lo que me quiso decir desde el punto de vista filatélico, y esto no era bueno. Y cuando las puse en Tucumán me preguntaban si esta colección era, si era de historia postal, si era ¿cómo se llama esta categoría? De historia social del correo, si era temática, y estaba ahí, en el medio. Y esto, evidentemente, desde el punto de vista filatélico, para mí era una colección de historia postal. Desde el punto de vista filatélico era algo complicado, digamos, porque estoy exponiéndome a una crítica, digamos, flaco, no sabemos qué es lo que hiciste. Pero la verdad que a mí me divirtió porque esto fue disruptivo. Ahora la colección la adapté, digamos, a las normas de juego normales y habituales, pero era romper un poco el tema de que en la filatelia moderna y en este tema de flores y de cartas simples y de cartas comunes, no podíamos encontrar demasiadas cosas interesantes, ¿no? Así es. Y la verdad que me divertí muchísimo. Qué bueno, y las hay, y en lo personal me pareció fantástico, y porque yo colecciono algo similar del periodo de Perú que coincidentemente encaja con los años de la hiperinflación argentina, coincidentemente se adoptaron políticas similares y coincidentemente también estábamos pues las mismas, ¿no? En el 90 la inflación en el Perú fue el 7000%. Y cuando yo hice esa presentación, yo hice el mismo comentario que dijiste tú. A mí no me la contaron, nosotros la vivimos, pues, ¿no? Claro. Que es más interesante. Lo único que nos faltó en el Perú es tener un Ravignani, porque las tarifas del Perú no están documentadas. Esa es la Bueno, desventaja. hablemos con Miguel y se lo prestamos, le hacemos el pase. Fantástico. Miguel, adelante. Sí, no, yo simplemente, Gustavo, te quiero felicitar porque realmente tomaste el trabajo justamente de hacer aquello que yo me he imaginado cuando hice este trabajo de investigación, ¿no? O sea, yo tuve la suerte de enterarme dónde estaba la información y dije, bueno, voy a continuar el trabajo, que yo ya había venido trabajando tarifas anteriormente, pero cuando armé este libro, dije, es un gran desafío este periodo, ¿no? Porque como vos decís, son más de 170 escalas tarifarias, hay que conseguir las cartas. Y yo no había llegado a visualizar el hecho de que había algunas tarifas que habían durado 7 días, 14 días, que realmente es buscar una aguja en un pajar. Entonces realmente me parece que es una colección fabulosa la que armaste. Yo te felicito que te hayas tomado el coraje de hacer esto y lograrlo. Realmente muy, muy interesante. Creo que hay que seguir haciéndolo. Bueno,
quizás con tarifa al exterior, con lo que sea, pero realmente es un trabajo fabuloso. Así que te felicito realmente. Bueno, te agradezco, Miguel. Esto es también producto un poco de la pandemia, ¿no? Es aprovechar el tiempo Claro. ocioso o un poco de tiempo ocioso que todos teníamos. También era importante mantener una unidad, ¿no? O sea, si yo cambiaba de servicio y no usaba únicamente la carta simple, iba a generar un despelote, hablando en español antiguo, bastante importante, porque no te puedo ir cambiando de tarifa y al mismo tiempo cambiando de servicio. Creo No, que me la parece que es utilidad... excelente eso que haces. Vos sabés que a mí me pasa, bueno, algún día voy a mostrarlo como ejemplo, pero por ejemplo, yo hago fiscales, ¿no? Y si uno toma una tarifa fija, como puede ser, por ejemplo, el pago de fotocopias en el registro civil o algún otro servicio que sea fijo, aparece el mismo tema de la inflación. Entonces hay un momento donde digamos, los precios son razonables y llega un momento que se disparan de una manera increíble. Es paralelo a lo que vos mostrás de la carta, podríamos mostrar con tarifas fiscales, por ejemplo. Es impresionante, realmente es muy interesante para contar todo esto. Sí, sí, sí. Bueno, felicidades, la verdad que es muy linda la colección. Muy amable, muchas gracias. Ahí Mauricio está con la mano en alto. Primero, gracias Gustavo por la charla de hoy. Una pregunta, solo como curiosidad, ya que aquí en Honduras nunca hemos tenido ese proceso hiperinflacionario que requiere ese ajuste tarifario tan constante. ¿Por cuánto tiempo uno podía usar las estampillas de la moneda anterior cuando ya salía la nueva moneda para ver esos bonitos sobres donde tienes estampillas con los dos sistemas monetarios? ¿Había un tiempo límite o era indefinido? Mientras las tuvieras en tu poder, ¿podías usarlas o caducaban después de un tiempo? Mauricio, mira, la verdad que con un proceso de tan alta inflación y de hiperinflación, el mercado solo se encargaba de desmonetizar esos hechos. Realmente yo no tengo una respuesta efectiva de decirte qué día se dejaron de utilizar los sellos y cuándo se desmonetizaron, porque la realidad del mercado es esta. La realidad fue que esos sellos perdían el valor directamente de un mes al otro, prácticamente no valían nada, y los sellos se usaban mientras estaban, se imprimían, el correo estaba en una carrera frenética para emitir sellos postales de valores faciales adecuados, y esto nos da un montón de cartas que yo las deseché, digamos, ¿no? Porque mi intención era tratar de buscar la carta franqueada con el sello isolato, con el sello que tiene solo, no buscar el efecto de la carta multifranqueada con el máximo, porque me parece que esto distorsionaba todavía más las cosas, digamos. Pero, Mauricio, realmente hay cartas que si el correo las pesaba antes y después, debería haberles cambiado su tarifa, ¿no? Porque la cantidad de sellos que tienen son tremendas, son tremendas. Y la otra pregunta, con relación a esta tarifa de 7 días, estaba revisando algo. En realidad, bueno, asumo que el correo ya también solo abre de lunes a sábado. Así que esos 7 días, en realidad solo 6 se puede utilizar porque el domingo está cerrado, ¿no? Sí, o sea que solo son 6 días posibles para buscar cartas. O sea que existan cartas con ese periodo. Sí, bueno, vamos a defender el correo y no sé qué pasa si pongo una carta de esas el día domingo en un buzón, digamos. Bueno, sí, pero... Ajá, démosle los 7 días total. Démosle los 7 días con el buzón, es cierto. Interesante. Gracias. No, por favor. Jorge. Bueno, primero que nada, Gustavo, felicitarte, un trabajo titánico, como siempre, un transgresor nato que siempre busca un nuevo nicho en donde divertirse y que creo que esto tiene algo que presenta algo que filatelia, estudio y una colección de calidad se puede hacer
con el corazón, se puede hacer con recursos económicos de cartas que están en esas cajas que todos dejarían pasar de lado, pero que hay que tener esa pequeña genialidad para marcar la diferencia con ellas. Y como bien decían, no solamente los días inhábiles de corrido, sino sumado a los feriados y los múltiples paros, que teníamos paros nacionales de hasta una semana. Entonces esas tarifas de 7 días, tal vez en algún momento, o de 15 días o de 30 días, resultaban tener 10 días hábiles, 15 días hábiles. Realmente un trabajo titánico. Felicitaciones, Gustavo. Gracias, Jorgito. Hay algo que no dije, pero esta colección tiene 20 años más o menos que se está armando, ¿no? Una de esas cajas la compré en el Parque Rivadavia un día que vino alguien y me dijo, che, te vendo esto. ¿Y yo para qué lo quiero esto? Y es barato. Bueno, está bien, dámelo. Si es barato, me lo llevo. Y bueno, estuve 20 años juntando estas cartas, ¿no? Este es el tiempo que demoré. Y la pandemia me facilitó el tiempo suficiente como para poder armar esta colección. Jorge Weiss. Gracias, Gustavo. Muy interesante tu charla. Muchas gracias. Hay varias cosas que veo muy similar. Yo soy de México, muy similares a la época que vivimos en México en los 80 de alta inflación. Bueno, y una de las cosas que tuvimos en México que yo he intentado hacer, pero nunca le he dedicado el tiempo, pero me acaba de dar algunas ideas interesantes, no sé si a alguien más le sirva, es de esa parte de fijarte en una sola tarifa, ¿sí? Hay épocas inflacionarias que son, la primera, como tú dijiste, ¿verdad? Una carta sencilla, yo creo que eso es interesante. Algunas cosas que sucedieron en México con la serie México Exporta, que es donde hacen los periodos de más alta inflación, que es algo similar a lo que tú presentaste, es de que se pegaban pues muchos sellos, ¿verdad? En las cartas, sobre todo por la parte de atrás. En México incluso se llegaban a pegar hojas completas o poner hojas completas dentro de la carta o de los paquetes, precisamente porque se habían imprimido tal número de estampillas que el correo no reaccionaba a la velocidad que estaba la inflación. Pero una pregunta que quisiera hacerte es, las tarifas en Argentina, ¿cómo se dan a conocer? Y lo pregunto por esa tarifa de 7 días, porque me da la impresión, y en relación a la pregunta que hizo Mauricio, me da la impresión que la tarifa al momento que es dada a conocer, pues tiene algún momento en el que la gente lo sabe, muchas veces no lo sabes, y cuando se hacen estos periodos como el que ustedes vivieron, y todavía viven en cierta forma, pues se da a conocer cuando vas a llevar una de estas piezas al correo y el correo te dice, bueno, ahora esta es la tarifa con esta moneda, ¿verdad? Que acaba de salir y tú todavía traes monedas antiguas probablemente de la emisión anterior y los sellos probablemente acaban de llegar a la caja de correos, a la casilla de correos y no sabían cómo manejar. Todo ese tipo de cosas, ¿cómo funcionaba en ese momento? ¿Lo recuerdas? Jorge, yo te voy a dar una respuesta y después le voy a pedir a Miguel Ravignani, que por ahí él tiene más claro todo este tema, porque él fue quien estudió las tarifas. Pero lo primero que tengo que decirte es que el correo argentino sufrió diversas modificaciones en cuanto a su tipo social. En los primeros años de este estudio, el correo dependía del Ministerio de Economía, era una Dirección Nacional de Correos y Telégrafos, dependía del Poder Ejecutivo. Después pasó a ser Encotel, que era una empresa mixta, con participación estatal, pero que tenía el carácter de empresa de sociedad anónima. Después pasó a ser Encotesa. Después se privatizó y pasó el grupo Macri a tener el dominio del correo. Entonces las soluciones y las formas de dar a publicar y a determinar las tarifas fueron distintas.
porque evidentemente cuando era parte de una dirección nacional, seguramente emitía una resolución, una disposición y daba a conocer en el boletín oficial el aumento de la tarifa. No creo que hayan usado el boletín oficial, estoy casi seguro. Y cuando empezó a ser en Cotesa y en Cotel, era un ente mixto, estaba una dirección que controlaba esta empresa y necesitaba la autorización de esta empresa para poder hacer el aumento de la tarifa. Y después cuando estuvo a cargo de Macri, las cosas eran completamente distintas. Creo que Miguel por ahí puede tener una idea más acabada de cómo era este proceso, ¿no? Sí, no, la verdad que el tema de la comunicación no sé mucho cómo sería. Hoy en día nosotros lo consultamos en internet, pero en esa época todavía no estaba. Yo calculo que la gente se enteraba en el correo cuando iba a despachar la carta. No creo que hubiera una comunicación directa. Lo que sí es interesante saber cómo hace uno para conocer los datos. Cómo hice yo, por ejemplo, para descubrir todo esto. Por lo menos hasta que se privatizó, hasta el año 92, estaba el boletín de correos y telégrafo que era de uso interno del correo, y ahí se publicaban las nuevas tarifas. Es decir que, bueno, cuando yo fui al archivo tuve la suerte de tener toda la colección completa de los boletines y buscando, había que buscar, ¿no?, con mucho cuidado porque, como vos decís, cambiaba cada ratito. El problema se hace cuando se privatizan. En el año 92 dejan de publicarse esas cosas. Por eso hoy en día tenemos el problema, seguramente Gustavo vos lo habrás visto, el hecho de que del 92 en adelante se está reconstruyendo la información, pero no hay documentación oficial. Entonces, digamos, una cosa es la documentación oficial que le permitía al empleado del correo enterarse de lo que tenía que cobrar. Pero yo creo que la gente, sobre todo en eso que duraban 7 días o 15 días, iba al correo y ahí le decían cuánto tenía que poner. No creo que se hubiera usado mucho el tema del sistema de buzones, ¿no? Sí, inclusive vos hay tarifas que están utilizadas fuera de fecha, ¿no? Que cambió la Claro. tarifa y está franqueada la correspondencia con la tarifa anterior, ¿no? Sí, eso puede suceder. Sí, eso también sucede. Sí. Se dio mucho eso, Gustavo, porque era parte de lo que esperaba que respondieran. Si yo depositaba una carta con la tarifa anterior y si pues le ponían un faltante de porte o cobraban o no lo cobraban y así lo aceptaban, esa podría ser una extensión interesante para tu colección. Mira, generalmente en este periodo la correspondencia es comercial, básicamente. Y las empresas franqueaban la correspondencia en sus propias oficinas, y producto de esto son los franqueos mixtos, esto que tengo franqueos mecánicos con franqueos de sello, porque iba el franqueo mecánico y tenías que complementarlo con un sello. Y así iban franqueando e iban haciendo lo que podían cada uno, ¿no? Hay algunas cartas que están franqueadas fuera de fecha, fuera de vigencia de la tarifa, pero no son numerosas, no hay muchos casos. No es normal y habitual encontrarlo. Bien, muchas gracias, Gustavo. No, Gracias, Miguel. No. Pablo. Si estás en mute. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fantástica presentación. A mí me causó mucha emoción porque es el periodo laboral de uno, ¿no? Los años que uno trabajó y trabajé en la empresa, y realmente hace rememorar cómo pudimos sobrevivir esos periodos de inflación. Éramos sobrevivientes, es decir, quizá la generación de los millennials no tienen ni idea de lo que teníamos que hacer listas de precio mensualmente, hacer las listas, y que no era como ahora que estaban las computadoras que uno remarcaba y era todo automático. Y realmente esto trae la memoria cuando iba al cadete
a comprar las estampillas al correo y cambiaba y no le alcanzaba la plata y tenía que volver a buscar más plata para comprar más estampillas y volver a despachar. Y realmente todo eso, qué rápido uno se olvida, todo eso que uno vivió, ¿no? Qué complejo era todos esos cambios mensuales de tarifas, de precios, y uno hoy lo da por hecho. Y acá en Argentina lo estamos volviendo a revivir. Este año vamos a tener como, no sé, 150 o más por ciento de inflación, y los ciclos vuelven. Entonces, felicitaciones por el trabajo de Arrabiniani, por el estudio de las tarifas, y a Gustavo por encontrar estas joyas, y estoy seguro que algunas tarifas no deben existir muchas cartas, ¿no? No se sabe, porque no hay muchas colecciones de este tipo. Pero me encantó, realmente me trajo a la memoria toda mi vida laboral, cómo, y los paquetes económicos que sacaban constantemente para tratar de cambiar, pero la inflación, claro, emitían tanto dinero que no había forma, ¿no? Así que felicitaciones, Gustavo. Me gustó Bueno, mucho la charla. muchas gracias. Vos sabés que yo dudé mucho si poner referencias económicas y referencias de, por ejemplo, quién era el presidente en esos periodos, ¿no? Porque podía empezar a mezclar un poco la colección con algún tinte político o alguien podría interpretarlo de alguna forma. Pero por esto que vos decís que uno lo hace rememorar y que, no sé, esa famosa frase de si gol que apuesta al dólar pierde, es imposible no ponerla, no ver una carta que está despachada en esa época y no poner esa frase, ¿no? O no ver quiénes eran los presidentes de facto y no ver cuándo retornamos a la democracia, y el plan Bonex que nos confiscaron y que estábamos todos en la puerta del banco tratando de que nos devuelvan la guita desesperadamente. La verdad que esas referencias, si bien filatélicamente por ahí alguno puede llegar a considerarlos que no tienen mucho que ver filatélicamente ahí adentro, para los que vivimos esta época y para el lector que por ahí le interesa conocer este periodo con alguna profundidad, son una llave como para saber qué pasaba política y económicamente en ese periodo, ¿no? Y solamente un punto, yo recién me doy cuenta que las políticas que se implementaron en el Perú que eran exactamente las mismas, y eso era de repente mandato del Fondo Monetario Internacional, ¿no? A todo el mundo le daban el mismo jarabe, tenía el mismo agrio sabor en todas partes. Es el control de estas cosas, pero en fin. Había que agregar dos frases más. Hay que pasar el invierno, y la otra, el que depositó dólares recibirá dólares. Con esas tres frases ya haríamos la historia argentina. Sí. Bueno. Mauricio está con la mano en alto, ¿no? Y solo una consultita, Gustavo. Viendo la presentación que nos acabas de mostrar y conociendo cómo está la situación actual en Argentina, ahorita el correo está actualizando así de rápido las tarifas. Te lo pregunto por si hay alguien que está preparando sobres para que queden guardados a futuro, para documentar tarifas en caso que sean de corta vigencia. El correo está actualizando acá en Argentina, se actualiza todo, todos los días, el correo no es ajeno a esto. Inclusive hoy el correo argentino es una caja importante de la política, con lo cual está recaudando dinero en efectivo todos los días, ¿no? Sí, se actualizan todos los días, está montada arriba de la inflación. Y sí, debe haber gente que está siguiendo este tema con interés filatélico y despachándose cartas, sí, sin lugar a dudas. Yo particularmente no sé por qué, pero no lo estoy haciendo y debería de reconsiderarlo y volver a empezar a hacerlo raudamente, ¿no? No vaya a ser que aparezca otra tarifa de 7 días. Entonces, Claro.
Bueno, en ese caso me perdería el gusto de buscarla, ¿no? Sí, ¿verdad? Gracias. No, por favor. Eric. Sí, buenas noches. Gustavo, primero que nada, felicitarte y excelente, extraordinaria investigación. Nada más una consulta que no sé si tenés el dato o alguno de los otros compañeros que lo sepan. ¿Cuánto podría ser el tiempo? Y me disculpo si lo dijiste y me perdí. El tiempo en que podía durar la administración postal en producir una nueva emisión de sellos postales. Aquí en Costa Rica en esa época había un estándar. Nosotros durábamos una media de 3 meses entre lo que era publicar el concurso de licitación de las imprentas, siempre esto en ese entonces por medio del Banco Central, después que el Banco Central, primero la Junta lo definía, lo pasaba al Banco Central, el Banco Central lo publicaba, las imprentas respondían, se adjudicaban, se entregaban los artes por esa misma vía a las imprentas producían, regresaban el producto acabado al banco, el banco revisaba, hacía el acto de legalización y ya entregaba al correo para distribuir en ventanillas. 3 meses, en el mejor de los casos 2 meses y medio cuando le ponían ganas, ¿verdad? Pero con estos plazos tan cortos de tarifas, no tengo ni me imagino lo que era el estrés para la gente de producción de las estampillas, ¿verdad? Ese Eric fue un poco la misma pregunta que me hice yo cuando empecé a cruzar la fecha de vigencia de la tarifa con la fecha de emisión, de comienzo de circulación del sello. Siempre tengo primero la tarifa y después empieza a emitirse el sello. Y generalmente hay un mes de diferencia entre que sale la tarifa y que se empieza a aplicar el sello. Te estoy hablando en promedio, ¿está bien? Esto tengo la tablita hecha, que si querés después la vemos, y esto es lo que me da que algunos isolatos puros, digamos, por eso me puse a buscar eso. ¿Cuánto tiempo puedo tener el isolato puro? O sea, tener la carta franqueada con el sello específico que está emitido para esa tarifa en particular, ¿no? Y fíjate que hay sellos que se pudieron usar 14 días nada más, que rápidamente quedaban desactualizados. Ni siquiera el tiempo de diseño, ¿verdad? No, que no había, no, era bueno, la carita San Martín y se le cambiaba el valor facial. Y diseño el no había, color. ni el chau. color se cambiaba, claro. A Lo veces mismo color, a las veces no. flores, por ejemplo, en las flores, cuando cambian las monedas, se usa el mismo diseño, los mismos dibujos, cambiándole el facial. Y Por además supuesto. hay que tener en cuenta que los hacía Casa de Moneda. O sea, no hay que hacer una contratación externa. En general los hacía Casa de Moneda en esa época. Sí, y hay un caso solo de resello. Hay un sello de Australes que está resellado, pero es el único caso. Y eso es raro, porque lo más natural hubiese sido resellar todos los valores, ¿no? Claro, sí, sí. Como si se resellaban los billetes. Hay billetes que sí están resellados. Sí, es cierto. Pero no las estampillas. Pero no cabían Billetes tantos. de 1, 5, 10 y 20 estaban resellados. No te escuché, Jorgito, Que perdón. había sellados billetes de 1, 5, 10 y 20, fueron los que habían más cantidad de sellados. Y después también 2 temas. Uno, como mostraste vos muy bien, el buzoncito, que era un sello Cospel, y después varios sellos que eran sellos moneda, es decir, el sello no estaba impreso con un valor de un servicio, sino que tenían como las monedas 1, 5, 10, 20, 50 y 100 para que poderlos usar complementariamente, combinándolos para poder cubrir la tarifa. Sí, eso se da con la emisión de Flores. Flores empieza a ser un sello moneda ya directamente, ¿no? ¿Cifras era sello moneda? Cifras, no, Cifras era sello moneda, sí, no era sello valor. Los sellos valores eran los próceres chiquitos, las cintas y los escarapelas,
Escarapela. Y hasta ahí llegamos. Al diseñador de esos dos lo fusilaron. Espantoso diseño, las cintas y las escarapelas. Y El cifra buzón se es otro cuenta. que te saca Más triste que material, la ¿no? cifra, La cifra también, tenés razón, me la había olvidado. muy, muy triste. Muy triste, la verdad que tenés razón. Sí, un número nada más. Las flores eran maravillosas al lado de todo eso. Y como sello ordinario no están mal. No están mal. No, no, están buenos. Una curiosidad referente al buzoncito ese. Aquí en Estados Unidos también, como las tarifas empezaron a cambiar constantemente, bueno, no tanto, pero sí cambiaban, salió el Forever Stamp. Pero yo no conozco un país, quizás Argentina fue el primero en emitir un Forever Stamp. ¿O ha habido No, otros? Henry, creo que los Machine tienen primer servicio, segundo servicio. También ¿no? tienen eso. Ok. Desconocía. Y otra curiosidad, ¿cómo es que en el medio de todo esto, en el año 87, creo que mencionaste, Gustavo, aparece Oca y todos los otros courier? O sea, ¿cómo es que el gobierno permite o la dirección de correos permite de ahora que haya libre competencia? Después lo prohibieron la emisión de estampillas por los privados. Pero Oca emitía estampilla. Sí, pero después fue prohibido, más adelante se prohibió. Solo el correo argentino podía emitir estampillas y tratando de retomar nuevamente el monopolio. Igual hay, de todas formas, sigue existiendo. No suspende el servicio el correo privado, no suspende la emisión de timbres postales, sí, pero los servicios se siguen prestando, sellando la correspondencia, digamos. Claro, pero no emitiendo sellos. Y ahí el gobierno empieza, la República Argentina entra en un proceso de privatizaciones, básicamente en el gobierno de Menem, donde cambia un poco la política y todo lo que era estatal tiene que ser privado. Se privatiza Aerolíneas Argentinas, ferrocarriles, las empresas de servicio de transporte de energía eléctrica, teléfonos, todos los servicios y las empresas públicas pasan a manos privadas, el correo entre ellos. El banco hipotecario. También tenés razón. La caja de ahorro, todo. Sí. Parece el mismo libreto. En el Perú, Fujimori hizo exactamente lo mismo. Privatizó. Para mí hacían lo mismo. Reciclaban los libretos y las estrategias en todos nuestros países. Ahora. Le cambiaban las tonadas. Sin querer entrar en política, ¿no? Pero entramos en modas, ¿no? Porque ahora parecería como que volvemos nuevamente a estar todos en la misma sintonía y vamos a volver todos a la aplicación de las mismas políticas que ya aplicamos antes y que nunca nos dieron resultado, ¿no? Así es. Aquí en Costa Rica tenemos ahora un presidente tan creativo que está tratando de llegar a eso. En aquella época anterior nos capeábamos ese proceso, por lo menos de manera, digamos, superficial, pero ahora están hablando, este presidente entró con el objetivo de privatizar el Banco de Costa Rica, según él, para generar fondos sanos para inyectar a la economía, pero eso es como echar una taza de agua al mar, ¿verdad? No va a resolver el problema, pero está desesperado por privatizar el Banco de Costa Rica, que es, después del Banco Nacional, el segundo banco más importante, y es un banco muy eficiente, no hay necesidad de que, no es porque esté en quiebra que lo van a vender, precisamente dentro de esa línea, ¿verdad? Y este es el presidente que viene, que fue funcionario del Banco Mundial. La moraleja de toda esa historia latinoamericana es que nuestros países sobreviven a pesar de sus políticos, ¿no? Sí, hay otra moraleja que es la incapacidad que tenemos de elegir gobiernos, ¿no? Eso sí. Es increíble. Yo me acuerdo que en la época esa, Gustavo, cuando privatizaron... entre lo que hay también, ¿no? Lo que queda. Claro. Sí. ¿Qué sé yo? Tampoco, ¿viste? No, claro. Uno elige lo que presentan. Yo siempre me acuerdo de algo que decía Jorge Luis Borges, que fue muy criticado por decir esto, pero que decía que en definitiva la democracia es un exceso de la estadística.
Tenía otras frases peores, quédate tranquilo. Pero es el sistema inevitable. ¿Qué vas a hacer? Es un sistema inevitable. Así Si es. ustedes se acuerdan, en la época de las privatizaciones, cuando privatizaron el teléfono, los teléfonos, decían que el teléfono Entel, que era en aquel momento regalado, era caro. Era una frase que corría por toda la capital federal, por lo menos, donde yo me No, muevo. y aparte la prestación del servicio que te daban, no te olvides que una casa valía Espantoso. $10.000 más si tenía o no tenía teléfono. Wow. Cuando mi papá compró la casa que vivimos, muchos años, 3 millones de pesos, no me acuerdo cuánto era, y incluía el número telefónico en el contrato, en la escritura. Sí, claro. Como la señora que vendió hizo una tontería de darlo de baja para pasarlo a otro piso, olvídate de tener teléfono, mi viejo le hizo juicio y ganó la mitad de lo que puso por el departamento por la falta del teléfono. Por el teléfono. Tan Por el difícil teléfono. era. Tener una línea telefónica acá en Buenos Aires en esa época eran 20 años o más. Hasta que Hubo un apareció el que se plan llamaba Megatel, ¿no? Megatel. Exacto. El plan Megatel. Ahí Los tipos querían aparecieron instalar los teléfonos. 1 millón de teléfonos. Y esto vos Y lo te pusieron. suscribías al Megatel y tenías que esperar a que pongan el millón, digamos. Siempre vos eras el número millón, digamos, porque nunca te Fue tocaba. bastante, dentro de todo, rápido, dentro de la forma que se venía. Como antes del plan Megatel eran 20 años, ahí podrían haber sido 5. Y ahora el teléfono, qué sé yo, ya te lo tiran por la cabeza. De hecho, en mi casa lo dimos de baja. La gente El ya no quiere teléfono de teléfono. línea. Claro. Ya no tengo más teléfono. Creo que por meses no sonaba. La única que me llama por teléfono fijo es mi madre. Si era el fijo, sé que es mamá. A mí me llaman los políticos para decirme que los vote. Sí, no tiene nada. Por celular también, a mí. Por todas partes. Bueno, Gustavo, ha Bueno. sido una excelente presentación. Muchas gracias por compartir toda esa búsqueda con nosotros. No, gracias a ustedes por permitírmelo. Fantástico. Y el día